Bien, bueno, entonces estamos en la asignatura de este curso de invierno, ¿no? Entonces, 8:15, porque generalmente me gusta dar 6:45, pero como estamos en invierno hace frío, ¿no? Entonces, como hace frío es un problema también, por eso decidí mejor 8:15, así estamos más tranquilos. Y bueno, todavía con las clases virtuales, comentarles que no se sabe exactamente si los exámenes van a ser presenciales o no, cualquier novedad le vamos a avisar, pero es una tendencia bastante fuerte, como usted ha escuchado. ¿Ya? Como ustedes saben, mi nombre es Emir Vargas Peredo, hemos creado un Classroom, les hemos pasado también al grupo de WhatsApp y al grupo de Telegram, les hemos pasado el código para que usted pueda suscribirse y demás, entonces ya estamos trabajando en eso, ¿no? Cualquier cosa, si no, más tardecita o al finalizar también podemos volver a enviar, no hay mucho problema, ¿ya? Más que todo, ahí anoté una pequeña presentación y bueno, desarrollar este curso, solicitarles muy encarecidamente que asistan, obviamente. El hecho de asistir a clases no significa que me conecto y después desaparezco, ¿no? Sino tienes que estar, sería interesante que tengas unas hojitas para que anotes las materias básicas que son, no sé, cálculos, álgebras, requieren que te hagas un formulario. Entonces, ese formulario tiene que estar bien hecho, ¿no? Entonces, es importante por eso que quizás tengas dos hojitas, ¿no? Una hoja blanca y una hoja, puede ser de color, una cartulina, para que obviamente vayas haciendo un pequeño formulario, ¿no? Para que te vaya guiando. Entonces, la idea es que, bueno, todos en el curso, todos, si son 150, mejor si los 150 aprueban. Pero eso no va a depender mucho de mí, porque yo voy a hacer el máximo esfuerzo y va a depender de vos. ¿Ya? Vi algún video introductorio de ahí de Élite, ¿no? Seguramente ustedes también vieron. Y ahí recomendaba obviamente que vayamos trabajando, todas las clases van a ser grabadas, hay un canal de YouTube. Cálculo 2 les comento, al igual que Cálculo 1, en la Facultad de Ciencias Económicas por primera vez la dicté el 2014, ¿ya? Entonces, el 2014 trabajé toda esta parte, bueno, aparte de ser docente de la Facultad de Ciencias Económicas en lo que es matemática financiera, en la carrera de comercial y también un grupo paralelo, otro grupo en financiera compartido con contaduría, matemática financiera, ¿ya? Entonces, en comercial está en tercer semestre y el prerequisito es cálculo 2. Y en contaduría o ingeniería financiera está en primer semestre, que es, bueno, inicial, ¿no? Entonces das el examen de ingreso y ya puedes llevar la asignatura. Entonces, en la Facultad de Ciencias Económicas, comentarte que yo ya estoy desde el 2011, entonces muchos años ya. Y bueno, ahora, bueno, voy a con ustedes cursar cálculo 2. Lo más importante de cálculo 2 es, dicen por decir, ¿no? En cálculo 1 seguramente has visto derivadas y ahora vamos a reforzar integrales, ¿no? Entonces dicen, derivar es una simple técnica, integrar es un arte. Entonces, como es un arte, requiere destrezas, ¿no ves? Destrezas. Entonces necesitamos por eso de que cada clase vaya siguiendo. Es importante, muy importante. ¿Por qué es importante? Porque vas a ir tomando apuntes, esos apuntes van a ser un buen formulario, vas a repasar los ejercicios, tienes la base para trabajar, te vamos a dar constantemente tareas para que tú vayas completando y de esta manera el proceso sea bueno, ¿no? Y yo sinceramente quisiera que todos los que cursan, todos los que se inscriben, hagan su esfuerzo por esta asignatura tan interesante. Ahí en el grupo ustedes han leído, ¿no? Este mundo maravilloso, impresionante lo que es el cálculo. Vamos a ver algunas aplicaciones también a otras ciencias, entonces es muy interesante, ¿ya? Obviamente la parte de integrales, como ya les he dicho, no es muy liviano, digamos, entre comillas, ¿no? Porque no tiene que ver mucho con el peso, pero, o sea, necesitamos practicar. Y si usted me ayuda a practicar, entonces esto va a funcionar. Ya estoy seguro porque en la experiencia que he tenido de esta asignatura, la he dado varias veces en la EMI, ¿no? Que es la Escuela Militar de Ingeniería. Después aquí en tecnología doy materias similares, no he dictado cálculo 2, pero tengo nomás, y ya te vas a dar cuenta la experiencia y la destreza, ¿no? Obviamente yo necesito que ustedes estén atentos, ¿no? Atentos porque como es una materia exacta, cálculo, necesita no cometer ningún error. Entonces, para eso necesito que ustedes estén alertas para que
cuando veamos algún errorcito o algo, entonces vayamos corrigiendo todos, porque, bueno, como estamos en un proceso de aprendizaje, es importante que se vaya corrigiendo. Sería feo, digamos, dejar un ejercicio mal resuelto. Es mejor indicar, bueno, aquí te parece un signo o algo ha fallado, entonces eso arreglamos. Y bueno, tenemos que practicar para que vaya perfeccionándose la idea de toda la asignatura. ¿De acuerdo? Bien, entonces es una pequeña introducción, como al modo, digamos, de que los estudiantes que están entrando vayan escuchando y demás, ¿no? Se van incorporando a la primera clase. Entonces, ahorita ya estamos en clase 90 estudiantes. Entonces, yo creo que ya podemos iniciar, ya es un buen número. De todas maneras, todos estaban citados para las 8:15, entonces eso vamos a hacer. Obviamente, todos tienen la bienvenida, ¿no? Una cordial bienvenida a la asignatura de Cálculo 2. Entonces, vamos a trabajar, algunos también lo titulan como Economía, Cálculo Aplicado. Entonces, vamos a trabajar eso, no nos vamos a centrar mucho en, digamos, en la parte rigurosa matemática, sino vamos a ver un poco más la aplicación. Entonces, vamos a darle, digamos, una pequeña combinación y voy a escucharles también a ustedes para ver si está bien, está mal, o sea, muy básico o muy avanzado, qué sé yo, todo eso vamos a ir coordinando, ¿de acuerdo? Bueno, sin más que decir, entonces vamos a arrancar. Voy a escribir algunas cositas para que lo tengamos. Empezamos. Bien, entonces está planteado como contenido mínimo son las unidades temáticas, ¿no? Entonces estas unidades temáticas, aquí nos vamos a anotar, digamos el 1, la unidad 1 que es, digamos, lo que les decíamos, integrales. Entonces anotamos integrales indefinidas. La página 1. Luego esto avanzamos, tenemos la unidad 2, que sería integrales en los 57. Tenemos la unidad 3 en la página 98. Página 90. Funciones de varias variables. Página 116. 5. Derivadas parciales. Derivadas parciales. Esto está en la página 126. 6. Aplicaciones de las derivadas parciales. 53. Integrales múltiples. Página 166. Ecuaciones diferenciales finitas. Ecuaciones diferenciales finitas. Bien, entonces está ahí más o menos lo que queremos hacer, ¿no? Si nos fijamos, las dos primeras unidades son bastante largas y morositas para avanzar y demás, ¿no? Entonces, yo estoy pensando, de acuerdo al tiempo, estoy pensando que aquí podría entrar, digamos, lo que viene a ser un primer parcial. ¿Ya? Como es dos unidades, o sea, tienes que aprovechar al máximo tu tiempo, todo, ¿no? O sea, porque si ahí, digamos, te sacas buena nota, imagínate que lo ideal te sacas 100, listo, ya prácticamente la tienes aprobada la materia, ¿no? Entonces es importante eso. Y obviamente ya todo vendría al examen final, ¿no? Si tú tienes que ponerte a pensar. Ahora, obviamente, la pregunta es bien fácil, ¿no? Aquí, digamos, en integrales definidas, como estás viendo en la unidad 2, en la unidad 2 o en la unidad 1,
definidas, una sola integral, ¿no? Una sola integral. En cambio, ya en integrales múltiples, en la unidad 7, entonces se supone que ya vas a ver integrales dobles y vas a ver también integrales triples. Entonces, un poquito se va complicando si quieres entender. Por eso yo la recomendación que les doy es, por favor, ya no esperen a nadie, ¿no? Hoy tenemos que empezar con fuerza, con ganas, ¿ya? Estamos trabajando en eso. Entonces, primero estamos estableciendo que hay todo esto. Si te has fijado, cada unidad ya está trabajada porque, bueno, tiene como cualquier, no sé, texto de base, libro, como quiera llamarlo, siempre tiene la parte teórica, siempre tiene los ejercicios resueltos para que practiques. Tiene obviamente también los ejercicios propuestos, ¿no? Para que tú vayas trabajando, vayas haciendo, porque bueno, aquí la idea es que hay que practicar y hay que practicar, porque no se puede de otra manera, ¿no? No es una materia teórica que yo, como no les he dicho, no necesitamos mucho la parte rigurosa matemática, no le vamos a pedir demostración de fórmulas, ¿no? Más vamos a hacer, digamos, esta fórmula se aplica así y de esta manera, ¿no? Entonces, eso es básicamente lo que hemos visto. Comentarles que para el 4 de agosto se ha fijado un primer parcial, no sé si alguien les dijo algo. Entonces, según el calendario, ya tenemos fijado la fecha, ¿ya? Entonces, a ver, aquí enseguida, 4 de agosto, voy a ubicar el día. Vemos entonces 4 de agosto, eso no, jueves. Es decir, jueves 4 de agosto. Y bueno, hay un examen final también, ¿no? Un examen final. Entonces, este curso acaba en agosto, ¿no? Entonces, esa fecha, obviamente hay que revisar los exámenes, hay que ver algunos detalles como si habría algún error, seguramente revisar con ustedes para que podamos, digamos, ver si es que se puede modificar algo la nota, etcétera. Entonces, vamos a fijar ahorita la fecha y porque el curso tiene que acabar el 17 de agosto, tiene que acabar nuestro curso, un sábado 13 quizás podría ser lo ideal. Tú me expliques, porque obviamente vamos a darnos tiempito para resolver en clase, entonces de acuerdo a eso, con el resuelto, tú ya sabes más o menos exacto cuánto es tu nota, ¿no? Porque en cada pregunta de examen tiene una puntuación. Si tiene una puntuación, bueno, con calculadora o algo sumas y de acuerdo a eso sabes la nota, ¿no? Entonces eso es lo que más o menos estaríamos viendo. Entonces ya estamos fijando con ustedes. Por favor, ese día pucha, haga lo posible de no enfermarse, por favor, porque hay la tentativa de que sea presencial. Entonces, si es presencial, usted tiene que estar, pues, ¿no? Tiene que estar donde se le diga, a la hora programada y de esa manera asistimos, ¿no? Buen día, licenciado. Yo era al inicio que le puse, no se escucha nada, y es verdad, no se escuchaba nada, no sé si por internet o qué, pero no logré escuchar de dónde saca su libro y esas cosas. ¿Puedes repetir, por favor, esa partecita? Gracias. Ya, adelante, a ver, este librito, o sea, ¿sabes cómo hacemos? Generalmente con ayuda de los estudiantes vamos armando y bueno, con la experiencia que uno tiene más, siempre vamos trabajando, ¿no? Siempre la idea en todo lo que haga, siempre la idea es mejorar, ¿no? Entonces, este librito se ha creado y está, yo pienso que está bien, pienso que es suficiente y bueno, lo vas a poder, bueno, si quieres, desde refuerzo, porque te va a ayudar, ¿no? Es cuando tú no tienes el material, o sea, la idea es que estás medio, no sé, vulgarmente decimos como chancho en trapecio, ¿no? Pero bueno, no es obligatorio, o sea, nada en la vida es obligatorio, ¿no? O sea, algunos vienen, trabajan con el fin y el objetivo de aprobar, ¿no? Ese es el objetivo, yo creo, de la mayoría. El objetivo de otras personas es sacar 100, por ejemplo, ¿no? Cada uno tiene su objetivo. O sea, si vas a sacar 100, entonces tienes que esforzar. Entonces el libro, como me decía el compañero, es una herramienta, ¿no? Es una herramienta de trabajo que te va a ayudar. En el libro, como les he explicado, cada capítulo, por eso está marcado aquí las páginas, cada capítulo tiene su teoría, tiene sus ejercicios resueltos, tiene ejercicios propuestos, tiene todo lo que necesitas, ¿no? Entonces, por eso también estamos trabajando con lo que es el WhatsApp, con lo que es el Telegram y también con el Classroom. Entonces, de esa manera podemos esta parte virtual, digamos, trabajar como si estuviéramos en línea.
entonces tienes que estar con una hoja. En clases te vamos a pedir que hagas algo, tienes que hacerlo, se te va a dar un plazo y todo eso se va a puntuar, ¿ya? Todo lo que hagas va a tener un porcentaje, tiene una nota, entonces tienes que trabajar, ¿de acuerdo? Bien. Bueno, Está bien, este libro, licenciado. digamos, ¿Cómo se llama el libro? sí, ¿Y le dónde lo estaba consigo? comentando, el libro va a estar en la caseta 10 de Economía, por la final Calama, por la puerta de Economía. Ya en la caseta 10 ahí puedes adquirirlo, ¿no? Se titula Cálculo 2, ahí en el loguito del grupo de WhatsApp también lo hemos puesto, no sé si se han visto, ¿no? Se han de fijar, pues, ¿no? Al ingresar. Bien, entonces ahí está, puedes ir hoy día seguramente después de la clase, no hay problema, o mañana, o cuando, bueno. Bueno, primera clase, entonces ya más o menos hemos establecido creo que lo más importante. Como ha dicho el compañero, es muy cierto, depende del Internet. El Internet, si falla, no se puede dar, ni con la mejor voluntad no se puede avanzar, no se puede pasar clases. Entonces yo quisiera que sigan los ejercicios, vayan tomando nota. Es importante, como en cualquier clase, tener una hojita, lápiz, lapicero, calculadora, etcétera, ¿no? Es importante. Cosa de que tú estés siguiendo, o sea, a nosotros de pequeños nos decían en el colegio y demás, nos decían, es mejor atender bien en la clase, así ya no necesitas estudiar, porque se supone que has aprendido. Y si tienes alguna duda, por favor, hazla para que nosotros de a poco vayamos bien. Siempre hay que pensar que si tú has tenido esa duda, seguramente algunos otros como tus compañeros también tienen dudas, ¿no? Quizá la misma. Entonces, no hay problema aquí. La idea es que todos vayamos juntos, ¿no? Vayamos aprendiendo. Entonces, yo les voy a ir guiando un poco y bueno, ustedes tienen que dar el examen, todo, ¿no? Entonces, la idea es que ustedes puedan resolver estas 8 unidades de la mejor manera posible, ¿no? Ya les he dicho, cada uno tiene su objetivo, otros quieren sacar 100, o simplemente quieren aprobar tabla de integrales. Esto les decía, debería estar en su formulario porque es importante. Hay que entender que hay hasta libro de tabla de integrales, ¿no? O sea, quiere decir que hay muchas fórmulas, por eso decíamos integrar es un arte, ¿no? Entonces tenemos que trabajar. Yo les voy a presentar aquí 19 fórmulas y bueno, de a poco hay que trabajarlas, ¿no? Entonces, por decir, a ver, vayamos al primero. Entonces, aquí tenemos uno, la integral del diferencial es la variable más una constante, ¿no? Pues son indefinidas todavía. Entonces, sí, esto también podemos anotarnos. Indefinidas. Quiere decir que no hay todavía límite inferior, límite superior. Por eso son indefinidas. Entonces, la integral de du es u más constante. Tenemos la fórmula 2. Si habría una constante y el diferencial, entonces la constante puedes sacar el diferencial y tienes la fórmula 1, ¿no? Entonces, U más C. La tercera fórmula de potencia es una de las más usadas, digamos, A a la N, o más bien U a la N. Vamos a modificar esto. La más usada, U a la N por DU. Entonces dice, se aumenta 1 al exponente, se divide entre ese exponente y se aumenta una constante. Y esto siempre es válido cuando n es distinto a -1. ¿No? Entonces, digamos, sería otra fórmula, la fórmula 3, más conocida en potenciación, ¿no? 4, tenemos que si hay una suma o resta, no importa, suma o resta, entonces aquí la idea puede ser, este diferencial puede estar en función de ambos, entonces vamos a suponer que es x, digamos. Entonces, primero, el primer factor, los signos se copian y el segundo factor, ¿no? Y obviamente se va a aumentar después una constante. Luego tenemos, como la fórmula 3 decía, n debe ser distinto a -1, n distinto a -1, entonces en la 5 aparece justo ese caso. Entonces nos queda el logaritmo en valor absoluto más la constante. Cuando el exponente es -1, entonces tienes la 3 y la 5 se vuelven la misma, ¿no? Entonces la 3 no usas, pero usas la 5. Bien, tenemos la 6, la integral de e a la u. E a la u por du es e a la u más la
constante. Tenemos la fórmula 7. La integral de a a la u por du es a. La integral del seno de u por du es menos el coseno de u más una constante. La 9, la integral del coseno de u por du es el seno de u más una constante. Yo creo que estas primeras 9 fórmulas son las importantes, ¿ya? Pero, como le he dicho, hay infinitas fórmulas, o sea, es impresionante el número de fórmulas que hay. Entonces, las primeras 9 sí o sí hay que aprender de memoria, de memoria. Entonces, le vamos a pedir que practique, pues, ¿no? Esa es la clave, practique. Entonces, ahí tenemos la 10 de u sobre a cuadrado más u cuadrado es 1 sobre a, arco tangente de u sobre a más tangente. Entonces, a este ladito podemos tener la 11, que nos dice du sobre u cuadrado menos a cuadrado. Bueno, u al revés, porque este sería la 12, sería entonces, si tú vamos a cambiar. En la 11, entonces, a cuadrado, u cuadrado. Entonces, 1 sobre 2a del logaritmo de a más u sobre a menos u más 12. La integral de du, ahora sí la variable primero, u cuadrado menos a cuadrado, es igual a 1 sobre 2a del logaritmo de u menos a sobre u más a más una constante. 13 du sobre la raíz a cuadrado menos u cuadrado es igual al arcoseno de u sobre a más constante. Ingeniero, disculpe, en la pantalla solamente yo puedo ver por mi parte hasta el número 10 nomás. Yo igual, licenciado. Ya, sí, el internet está fallando, ¿no? Sí, el internet está fallando. Ahorita enseguida. A ver, esperaremos, va a cargar. Ahí me voy a detener un ratito, ¿ya? ¿Y el audio se escucha hasta el 13? Sí, licenciado. Sí, ingeniero, gracias. Ya, a ver, esperaremos un minuto. En realidad está fallando los datos y está fallando también el Wi-Fi. Ahí está, apareció, ¿no? A ver, una chequeadita, el 11, el 12 y el 13. Sí, ya se ve. No, listen. Ya se debería ver porque está ahí puesto. Bueno, si no se ve, lo que hay que hacer es volver a compartir. A ver, un ratito. La 14, la integral de du sobre la raíz cuadrada de u cuadrado más a cuadrado es igual al logaritmo u más u cuadrado más a cuadrado en raíz cuadrada más la constante. A ver, de a poco está cargando, hay que tener paciencia. Este curso también es para sacar paciencia. Bueno, tenemos la 15, integral de du sobre raíz de u cuadrado menos a cuadrado es igual al logaritmo de u más raíz de u cuadrado menos a cuadrado más constante. Tenemos la 16, integral de a cuadrado más u cuadrado por du es u medios por la raíz de a cuadrado más u cuadrado más a cuadrado sobre 2 del logaritmo de u más la raíz cuadrada de a cuadrado más u cuadrado más una constante. Bien, la 17, integral
a cuadrado menos u cuadrado de u. Nos va a salir u medios de la raíz a cuadrado menos u cuadrado más a cuadrado sobre 2 del arco seno u sobre a más constante. 18 integral de u cuadrado más a cuadrado sobre u por du es raíz de u cuadrado más a cuadrado menos a por el logaritmo de a más u cuadrado más a cuadrado sobre u más c. La 19 raíz de u cuadrado menos a cuadrado sobre u por du, u cuadrado menos a cuadrado menos arco seno u sobre a más c. Raíz cuadrada de u cuadrado menos a cuadrado menos arco coseno u sobre a más constante. Bien, a ver, ahí está. No sé si esas serían, yo les recomiendo para que sea un poco más fácil, una fotito, sáquele, y obviamente deberías tener un formulario, ¿no? Eso es lo que se quiere, que tengas un formulario. Ahí están entonces nuestras 19 fórmulas. Como les he comentado, hay muchas, muchas más, pero que me aprendes las 10 primeras, yo estoy muy contento. 10 primeras, ¿ya? Entonces, mejor si aprendes esas y, bueno, un buen formulario de integrales también. Ahora que con el internet y el celular está tan fácil, entonces podemos también hacer eso, ¿no? Bien, ya las tienes, las 19, ¿qué te parece? Bueno, entonces vamos a ahora ya iniciar, pues, ¿no? Iniciar. Lo ideal es que tú lo tengas en una hojita. ¿Para qué? Para que, digamos, yo te diga, bueno, vamos a usar la fórmula 8, y explicamos. Al inicio vamos a anotar las fórmulas y después directo, ¿no ve? Entonces es importante eso. Quizá alguna duda por ahí. Entonces, empezamos, digamos, en el 1. Ahí nos dice ejercicios para clases, ¿ya? Ejercicios para clases. Entonces, nos dice integre y nos da una expresión. X cubo más 3 por la raíz de x menos 4x cuadrado de x. Bien, ahí está. ¿Qué te parece nuestro primer ejercicio? Entonces yo voy a decir, a ver, me han anotado formulitas, entonces, ¿qué puedo aplicar? Entonces puedo aplicar la 1, puedo aplicar la 2, puedo aplicar la 3 y puedo aplicar la 4. ¿Qué te parece? 1, 2, 3 y 4 vamos a aplicar. Lo tienes anotado, ¿no ve? Porque yo necesito que te anotes para que me vayas siguiendo, si no nos vamos a perder. ¿Tienes anotado las formulitas? Sí, ingeniero. Ya, perfecto. Entonces, el 1, 2, 3 y 4 vamos a trabajar y te voy a explicar paso a paso, ¿ya? Entonces, a ver, aquí analizamos, más grandecito para que se pueda ver. Digo entonces, primero hay una suma y hay una resta. Perfecto, entonces voy a aplicar la suma o la resta. Entonces separo, primero, integral de x al cubo por dx. Siguiente, el 3 es constante, entonces saco fuera la raíz cuadrada de x, lo puedo escribir como x a la 1/2, exponente fraccionario. El 4 constante saco fuera, igual que el signo, y x puede subir al numerador como x a la menos 2, ¿no? Del denominador al numerador. Entonces cambia de signo el exponente. Como no es menos 1, necesito hay que anotarse, ¿no?
n distinto a menos 1. Eso es complicadito, ¿no ve? Para la fórmula un de un más 1 sobre n más 1 más la constante. Entonces, esto hay que tener cuidado, ¿no? En este caso no es menos 1, está bien, todo está bien. Mira, dice menos 2, dice, está perfecto. Listo. Voy a aplicar entonces esta formulita para resolver mi ejercicio. Entonces aquí me anoto, a ver, x al cubo. Entonces 3 o el cubo es como si fuera n, ¿ya? Entonces fíjate aquí, a este n le tengo que aumentar n más 1 y el mismo número divido. ¿Está bien? A n le aumento 1 y el mismo número divido. Y obviamente la variable en este ejemplo es x, el que te dice el diferencial de x. ¿Bien? Entonces, a ver, si tengo x al cubo y le voy a aumentar 1, en vez de 3 ahora tendría 4, ¿no? Y divido entre 3. Listo, ahí ya tengo una constante. Ya, vamos a hacer, digamos, lo ideal sería así. Ya, eso es para el primero. Paso al siguiente, más 3. Ahora, x elevado a la 1 medio, o sea, n vale 1 medio. Sigue siendo distinto a menos 1, ¿no ve? 1 medio más 1, ¿cuánto sería? 1 medio más 1. Si tú podemos anotar, 1 medio más 1. 3 medios. 3 medios, ¿verdad? Muy bien. Entonces aquí dividimos entre 1 y para hacer operaciones 2 entre 2, 1, por 1, 1. 2 entre 1, 2 más 1, bueno, por 1, 2. Sumados, 3 medios. Ahora sí. Entonces la variable es x, elevo a 3 medios y divido entre el mismo. Bien. Aquí x elevado a la menos 2. Menos 2 le tengo que sumar 1. ¿Cuánto sería menos 2 más 1? Menos 1, muy 1. bien. Y divido en 3. Menos 1, ¿no ve? Entonces, si te fijas, aquí también había constante, ¿ya? Quizá para entender mejor, aquí la idea es que hay una constante para esta primera integral, otra constante que es diferente para esta segunda integral, y otra constante diferente para la tercera integral. Entonces, para evitar tanto problema de constantes, ponemos una nomás, ¿ya? X a la cuarta sobre 4 más, aquí medios y extremos se puede aplicar, ¿no? Es como si fuera 3 sobre 1, multiplica así. Entonces también 3, que es un extremo, con un medio se puede eliminar. Entonces solo nos puede quedar 2. El exponente fraccionario, raíz cuadrada de x al cubo. Menos con menos, aquí nos puede salir más 4x. Y al final, ya, aunque sea así grande, una sola constante. A ver, el internet un ratito esperamos y enseguida lo trabajamos. Ya. Entonces estamos diciendo que estamos tratando de ordenar. Los exponentes fraccionarios lo vuelves raíz, el exponente negativo se va al divisor y bueno, el 1 no se anota y estamos indicando algo muy importante que para no anotar tantas constantes, podemos pensar en eso. La constante 1 más la constante 2 más la constante 3 y solo anotas una constante. ¿De acuerdo? Bueno, ¿qué les ha parecido el primer ejemplito? Entendió Ya. Genial. Seguimos entonces, ¿ya? Entonces seguimos con los ejercicios para clase. Ahora aquí nos dice 2 coseno de t más 5 seno de t por dt. Listo. Entonces ahora voy a volver un ratito, vuelvo aquí y me ubico, ¿no? A ver, ¿qué fórmulas voy a usar? Voy a usar de nuevo la 4, porque hay suma o resta. Y ahora tengo que usar la 8 o la 9. La 8 o la 9. ¿De acuerdo? La 8 o la 9. Entonces, tu formulario tiene que estar a tu mano, porque si no, no no vas a poder trabajar. Eso es muy importante. Espero que me estén entendiendo, porque si no,
vamos a tener algunos pequeños tropiezos, ¿no ve? Y eso es lo que no queremos. A ver, vuelvo entonces a la incógnita aquí. Vuelvo a la incógnita. A ver, estamos ahí. Entonces, voy a usar la fórmula de suma. La fórmula de suma es la fórmula 4. Entonces, aparte hay una constante. Voy a usar la fórmula 2. Entonces, 2 por la integral del coseno de t por dt, más 5 por la integral del dt. ¿Ya? Una cosa muy importante. La integral siempre va con su diferencial. ¿Ya? No pueden estar separadas, señor. Si están separadas, quiere decir que no sabes nada de matemáticas, ¿ya? En este caso, nada de cálculo. Cuidado que pongas integral y no pongas diferenciales. No existe eso, ¿de acuerdo? Siempre tienen que ir juntos. ¿Por qué? Porque el diferencial te indica qué variable vas a usar, o sea, cuál es la variable, ¿ya? Porque tú en un ejercicio puedes tener 3 LEDs, 4 LEDs, entonces el diferencial te indica cuál integras, ¿ya? Genial. Ya he usado entonces, como te decía, la 2, porque la constante 2 y la constante 5 es sacado fuera de las integrales. Aparte, he usado la 4 porque la suma o resta la he separado. ¿De acuerdo? Ahora necesito, para ya hacer operaciones, aquí el 2 lo dejo. De t por dt. Me fijo en la fórmula 9, no sé si puedes fijar. Entonces tiene que ser seno de t más la constante, ¿no? Seno de t. La constante es una constante grande, ¿no? Bueno, en este caso pondremos así, seguimos practicando. Luego aquí sigue, ¿no? 5. ¿Cuánto sería la integral del seno de t por dt? Vemos la fórmula 8. Nos dice menos el coseno de t. Y aumentas la constante. Sí, no se me escucha. Integral 3 a la x por dx. Va el primero. Para el siguiente, puedo escribir como exponente fraccionario. X a la 1/5. Para el siguiente, el 7 sale con el signo y el 4 puede subir al numerador, cambiando de signo al exponente. En el término cuarto, ahí hay que tener cuidado. Entonces, el X tiene que quedarse nomás en el divisor. Ajá, ¿por qué? ¿Por qué? Si te fijas, justo es la fórmula que decíamos, la fórmula 5. O la 3 que decía entre paréntesis n distinto a menos 1. ¿Te acuerdas? Entonces, cuando es x a la 1 y está en el denominador, se queda, no sube al numerador, porque ese es el caso que no se debe. ¿Ya? Y tenemos que hacerlo, estoy hablando de esta parte, tenemos que hacerlo entonces con la fórmula 5. ¿Está bien? Ya, bien. A ver, ahora sí. Pero me dice 3 a la x. Me fijo en el formulario, tengo que usar la 7. ¿De acuerdo? Fórmula 7. Entonces, ¿qué dice? Anotamos. Tengo que copiar igualito y tengo que anotar abajo el logaritmo de 3. ¿No? Así me dice la fórmula 7. No sé si se están fijando. A a la u de u, dice, ¿no ve? Ya les he dicho, ¿cuál es el que te dice que es la variable? El diferencial. ¿No ve? En nuestro ejemplo, x es la variable. ¿No ve? O sea, dx dice por eso. ¿Está bien? Entonces, si dice 3 a la x, mira, aquí en el exponente está la variable. Y 3 puede ser constante. ¿No ve? Entonces, la fórmula 7 dice integral de a a la u de u. No sé si ahí estamos. La fórmula 7. Sí. Ya, el internet está variando y estoy un poco asustado y preocupado, pero bueno, estamos tratando de entender.
Entonces el 3 es como si fuera el valor de A de la fórmula 7. No sé si más o menos hemos ubicado. Sí, Lice. Ya, perfecto. Entonces, esta otra ya hemos visto, el de aquí al lado. Entonces voy a trabajar con esa, ¿no? Más un quinto le sumo 1. ¿Cuánto sería un quinto más 1? Bueno, 6 quito quintos. entonces. Eso. Sacamos 5, 5 entre 5, 1. 5 entre 1, 5 por 1, 5. Sumo 1, 6 quintos. Entonces, anoto x a la 6 sobre 6 quintos. Paso al siguiente, menos 7. X a la menos 4, le sumo 1, menos 3 sobre menos 3. Más 4. Y este, como ya les he dicho, es la fórmula 5. La fórmula 5. A ver, revise la fórmula 5. Y esta constante, ya sabes que es la constante 1, 2, 3 y 4, se llama C. Listo, con eso concluye. ¿No ve? Aquí vamos a anotar 1, 1 para que digas medios y extremos, ¿no? Entonces ya vemos aquí las respuestas. Estamos indicando el 5, sube, 5 por 1, 5, 6 por 1, 6, entonces se vuelve 5 sextos, ¿no? La inversa. X a la 6 quintos es lo mismo que raíz quinta de X a la 6, ¿no? Transformando el exponente fraccionario. Aquí menos con menos da más, al dividir, 7 sobre 3x al cubo, más 4 del logaritmo de x más la constante. Yo tengo una duda. Usted dijo que se usaría la fórmula 7, pero la fórmula 7 dice que es el exponente más un constante y no hay logaritmo No, no, natural. esa es la fórmula 3. A ver, un ratito, espera. Aquí está, Creo que confusión estoy no lo presentando. plantea. Ya por eso no estabas entendiendo. Ya. Ahora sí está claro. Aquí hay un error, pues. Aquí tiene que ser logaritmo de A. Ya, eso no estaban entendiendo. Ya. Ahora sí entiendo. Gracias más bien por la duda. Entonces aquí lo vamos a modificar. Así es. ¿Ya? Sí, había estado, mira, me lo he, como dicen vulgarmente, me lo he comido. Ya, entonces la integral de A a la U de U es A a la U sobre logaritmo de A más constante. Ya, ahora sí estamos, pero, ¿no ve? 3 a la X por DX, la integral es 3 a la X, logaritmo de 3 más constante. Así, ¿no? Entonces, obviamente eso nos puede servir para cualquier caso, ¿no? Imagínate que es así. 7 a la X, logaritmo de 7, más la constante. ¿Ya? Quizá ni viene al caso, pero a ver, no te olvides que es el proceso inverso, ¿no? Uno llamamos derivación y otro llamamos integración. Es el proceso inverso, ¿ya? Entonces, esta partecita, a ver, imagínate, esta partecita, imagínate que me dice, bueno, a ver, quiero que derives 3 a la X, logaritmo de 3 más constante. A ver, quiero que derives. ¿Está bien? Entonces, ¿qué digo en la derivada? Sobre el logaritmo de 3 sale. La derivada de 3 a la X es 3 a la X por el logaritmo de 3 y por la derivada del exponente. Y la derivada de C, que es la constante, es 0. Entonces, ¿qué sucede? Logaritmo. Y de esta manera me sale 3x. ¿Y este 3x qué es? La integral o el integrando, ¿no? Eso es lo que tiene que quedar claro. Entonces, obligatorio dividir cuando integras con el logaritmo de 3. Obligatorio, ¿no ve? Entonces, disculpa si no la he anotado, pero bueno, estamos aquí reformulando, ¿ya? Dice, quiere que integremos 7 sobre 4 más y cuadrado de y. Ese es el 7.
Bueno, ejemplo 4 y empiezo con 7, perdón. A ver, ¿qué opinan? ¿Qué hacemos? A ver, facilito es, mira. Me voy ahora a la fórmula 10. No sé si tienes la fórmula 10. A ver, aquí, señores, 10. Dice, integral de du sobre a cuadrado más u cuadrado es igual 1 sobre a por la arcotangente de u sobre a más constante. ¿Qué te parece? Bueno, entonces esa tengo que aplicar, ¿ya? Entonces, como ya tienes la fórmula, digo, y bueno, ¿cuánto vale a? Bueno, este puede ser 2 al cuadrado, ¿no ve? Listo. Y el 7, el 7 bueno, es constante, puedo aplicar la fórmula 2. O sea, 7 integral de y sobre 2 al cuadrado más y cuadrado. Listo, ahora ya se parece mucho mejor a la 10. ¿No ve? A ver, esperamos que el internet reaccione. Qué impresionante, no vuelve el internet. A ver, o vemos si aquí está mejor. Bien, ¿me escuchan, no? Ya, decíamos entonces, le estábamos comentando, ya está más o menos acomodado como si fuera la fórmula 10. Entonces aquí dices, 7 se queda, vale 2 en este caso. Entonces, 1 sobre 2 de la arcotangente de y sobre 2 más la constante. Aquí te pones de y, el 7 sale. Como es suma, no habría problema. Puedes escribir nomás así. Pues es lo mismo sería, ¿no? Está bien, gracias, ingeniero. Ya, entonces hemos aplicado la 10. No sé si se entiende y demás, ¿no? Sí, ¿no? Ya, entonces el internet lamentablemente se ha caído justo ese rato, entonces, no sé, hay que rezar, no sé, para que no se caiga. Bueno, tenemos el 5, 1 más y sobre y al cubo al cuadrado de y. Queremos resolver eso. Bien, aquí lo primero que hay que hacer, obviamente, no porque estés en integrales te olvides del otro, ¿no? Las matemáticas son como una cadena, o sea, todo está inmerso. ¿Y eso para qué sirve? Bueno, quizá para poder resolver, primero tengo que usar, ¿ya? Porque está elevado al cuadrado. Entonces, voy a trabajar como antes, ¿no? Como en, no sé, cuando decides a más b al cuadrado o menos, ¿no? El primero al cuadrado más menos doble del primero por el segundo más el cuadrado del segundo, ¿no? Entonces, de la misma manera, aquí voy a decir, quizá, bueno, podría anotar también así, no hay problema. El primero al cuadrado, 1 sobre y cuadrado. El doble del primero por el segundo, doble del primero por el segundo, más el cuadrado del segundo, y al cubo al cuadrado. Y todo esto sigue nomás el de y. Entonces, un poco de álgebra estamos usando, ¿ya? Álgebra. Bien, entonces aquí tendría que hacer algunas operaciones. Entonces, a ver, ¿qué operaciones? Esto, digamos, el y cuadrado puede subir al numerador. Perfecto, ya tenemos el primero. En esta parte puedes simplificar un y con y al cubo. Entonces me va a quedar 2y cuadrado. En esta parte me va a quedar y a la sexta. Bien, eso trabajamos. Entonces, primero el 2, constante. Y cuadrado se queda por dy. En el otro caso, integral de y a la sexta por dy. ¿No? Entonces hemos usado primero el cuadrado de un binomio. El cuadrado de un binomio es esta formulita muy conocida.
Y luego hemos usado, bueno, la fórmula de integrales, el 4, u más menos b, ¿no ve? Entonces la suma se separa en cada uno de ellos. No te olvides que te está interesando la letra y, ¿no? El ejercicio está con y. Y luego recién podemos aplicar la fórmula 3, ¿no? Entonces aquí podría ser, si le sumo 1 a y menos 2, quedaría y menos 1 sobre menos 1, más 2 y al cubo sobre 3, más y es 7 sobre 7, y una constante grande de todos. Entonces solo aquí tendría que corregir esto, 1 sobre y, más 2 tercios de y al cubo, más 1/7 de y a la 7, más una constante. Listo, concluye mi ejercicio. Que no sería menos 1 sobre y. Aquí no, sí tienes razón el signo, ¿no? Más entre menos, menos. Sí, ahora sí. Exacto. Gracias por la observación y corrección. Ahora sí. Bien, no sé si hay alguna consulta, algo por aquí. A ver, dice. Derivación es el proceso de hallar la derivada f' de x de una función f de x. Con frecuencia se nos presenta la derivada f' de x y se nos pide que hallemos la función original f de x. Este proceso se denomina integración o antiderivación y la función se llama la integral o la antiderivada de f' de x, ¿no? Entonces es más o menos la idea de integral. Ahora sobre esta integración tenemos métodos, entonces vamos a trabajar eso. Aquí, por ejemplo, entre los métodos de integración, ya, básicos, en este caso vamos a desarrollar nosotros 3. Uno va a ser por el método de sustitución, otro va a ser por el método por partes, y otro método va a ser por fracciones parciales. Como les he comentado, si estamos citando 19 fórmulas, también aparte de estos 3 métodos hay muchos más, ¿no? Entonces estos yo digo que son los fundamentales, al menos para lo que queremos, ¿no? Para nuestra facultad de Ciencia Económica son los más importantes. Entonces nos vamos a concentrar en el primero. Entonces aquí nos anotamos método de sustitución. Entonces no te olvides que estos métodos, lo que tratan de hacer es estas formulitas que, bueno, hemos practicado, digamos, las primeras 10. Estas formulitas tratan de volver los ejercicios complicados a ejercicios fáciles. Esa es la idea del método, simplificar el trabajo, ¿ya? Entonces dice, a ver, el método de sustitución. Estamos ya en la página 7. Para integrar por el método de sustitución, es necesario realizar un cambio de variable o sustitución, teniendo en cuenta que es importante que su diferencial existe en el ejercicio original, por lo menos su parte literal. Luego de escoger la variable, se sustituye en el ejercicio original. La ventaja obtenida es que la integral resultante es una integral inmediata. Luego de integrar, se procede a cambiar nuevamente la variable, generalmente u, por la original, y se añade una constante de integración por ser integrales indefinidas. Entonces ese es el método, ¿no? No sé si se ha entendido el texto, pero ahí tienes varios ejercicios resueltos y tenemos para trabajar otros. Entonces vamos a trabajar con esos otros. Entonces empezamos, estaríamos en la 9. Dice entonces, 1, integre t sobre la raíz de 1 menos t cuadrado de t. ¿Ya? Bueno, entonces se supone que este método de sustitución facilita un poco los ejercicios y demás, ¿no? Quizá tú puedes buscar ahí en los 19 ejercicios
los 19 integrales que hemos anotado, algo parecido, quizá puede haber. Aunque revisando, ninguno se parece, ¿no? Digamos, la 19 es la inversa, ¿no? La variable debe estar arriba, entonces, bueno, seguramente podemos encontrar. Pero tú sabes que la memoria es frágil, ¿no? Por ahí mañana quieres integrar y te olvidas tu formulario, ya estás fregado, ¿no? Y peor aprenderse de memoria. Entonces, este método vas a ver que te da facilidades, ¿ya? Según lo poco que hemos leído, entonces la idea es así. A ver, vamos a, en este caso, sin la raíz, asignar a la cantidad subradical, ¿ya? O sea, está en el divisor si tú quieres. 1 menos t cuadrado le voy a llamar u. U es mi variable auxiliar, por eso es sustitución. Cambio de variable estoy usando, ¿ya? Entonces aquí te voy a anotar algo importante. Cambio de variable. Para que sea más fácil, CB, ¿ya? Pues en vez de CB, currículum, dice, ¿no? En este caso, cambio de variable. Entonces yo voy a aplicar una derivada, ¿no? Matemáticamente, aunque suene feito, debería decir du sobre dt es igual. Y la derivada de 1, 0. La derivada de menos 2, bueno, de menos t cuadrado es menos 2t. O sea que du va a ser menos 2t dt, ¿no? O sea, es como decir, este dt que estaba dividiendo de la derivada, se va al otro lado, se transpone a multiplicar. Bien. Y ahí decía que aunque sea la parte literal debe ser igual. Entonces aquí lo que podemos hacer es el menos 2 lo llevas al otro lado y aquí tienes t de t. Bueno, ¿qué hacemos entonces? Vamos a reemplazar este y vamos a reemplazar este. Esos dos. Entonces a ver, ¿qué vamos a tener? Entonces aquí me fijo. Me pregunto, ¿cuánto vale t por dt? Entonces aquí me fijo, ¿vale? Puede ser menos 1/2 y el du se puede quedar en el numerador, ¿no? Y ahora me fijo, aquí hay, en esta parte, hay 1 menos t cuadrado. Eso había sido u. Entonces mantiene la raíz y ahí está el valor de u. Entonces lo que tienes que entender es que primero el ejercicio original estaba en función de la letra t. Ahora el ejercicio está en función a la letra u. Eso tenemos que entender. Por eso es cambio de variable y por eso se llama sustitución. Entonces dice que esta integral se va a volver inmediata. Entonces aquí me fijo 1/2. La raíz va al numerador cambiando de signo el exponente. Si la raíz es 1/2, entonces sube al numerador menos 1/2. Ahora me fijo en la fórmula 3, ¿no? La fórmula 3. Entonces el menos 1/2 copio. A este u a la menos 1/2 tengo que sumarle 1 al exponente. O sea, u 1/2, 1/2. Y aumento constante. En este caso se puede simplificar el 2 con el 2. Entonces me va a quedar directamente menos la raíz cuadrada de u. Pero el ejercicio original estaba en función a la letra t. Entonces reemplazo el valor de u. Eso vale 1 menos t cuadrado más la constante. Y obviamente esa ya sería mi respuesta. Bueno, ¿qué les ha parecido el sustitución primer ejemplo? Licenciado, la parte donde saca el nuevo resultado para el diferencial, no sé si le podría volver a explicar en el cambio de variable. Ya, claro que sí. A ver, vamos a suponer que aquí voy a explicar, ¿ya? Entonces, éxito, nos vamos a dar un campito. Entonces, yo decía así, parecería, es como si estuviera adivinando que la nueva letra va a ser 1 menos t cuadrado. Parecería. ¿Por qué? Porque si solo tomo t, su derivada es 1, entonces no me va a ayudar. ¿A ver? Entonces, además la derivada de t cuadrado mentalmente sé que es 2t. Y en el ejercicio hay t, solo interesa la parte literal, decía, ¿no? Por eso hemos leído.
Ah, bueno, parecería. A ver, intentamos. Entonces digo, tengo que derivar esto, porque aparte de u tiene que haber de u. Entonces digo, la derivada de u con respecto a la letra t es, por eso he dicho, la derivada de la constante sería la fórmula 1. Bueno, no es la fórmula 1, pues ni hemos anotado, creo. La derivada además, ¿no? Derivada de 1 es 0. Derivada de 2t, bueno, de t cuadrado es menos 2t. Así hemos puesto la derivada. Si quieres, el 0 no afecta, entonces debería ser directo así. Luego, el dt lo hemos llevado a multiplicar, entonces, menos 2t por dt. Y luego el menos 2 que está multiplicando, pues pasar a dividir. Así. Entonces, lo que hemos hecho es solamente usar este y este. Los intermedios ya no hemos usado. Está Bien. bien, licenciado, gracias. Si el primer ejemplo no se ha entendido al 100, entonces no te preocupes porque vamos a hacer otro, ¿no? Entonces en ese otro ya se va a entender mejor. A ver, ahorita más o menos vamos a analizar éxito el ejemplo 2. ¿Ya? Entonces, a ver, yo tengo aquí el ejemplo 2. Integral 5 elevado a la 2 menos 2 sobre y por dy. Así estaba este. Y aquí dividido entre y cuadrado. Así entonces, ¿ya? A ver, en este caso, es justo la fórmula 7, ¿no? Aquí te voy a anotar. La fórmula 7 me decía a la u más, bueno, por du, a la u por du es a la u sobre el logaritmo de a más la constante. Es la 7, ¿no ve? Entonces yo digo, hace ratito esto habíamos curioseado, habíamos dicho, si era 3x de x, puede ser 3x sobre el logaritmo de 3 más una constante. Puede servir también con cualquier número. 5 a la x de x es 5 a la x sobre el logaritmo de la constante. Ya, así, perfecto. Entonces aquí más o menos por ahí tiene que ir la idea, por ahí, ¿no? Entonces, aquí si te fijas hay un problema. ¿Por qué hay un problema? Cuando tú derivas t cuadrado, te sale 2t. Pero cuando es y a la menos 1, porque más o menos así puede ser, ¿no? Entonces eso ya cambia un poquito la historia. Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente, a ver. Nuevamente necesito un auxiliar, variable auxiliar. Digo, u podría ser este exponente. Podríamos pensar que puede ser el exponente, ¿ya? Para poder derivar, me conviene que sea 2 y a la menos 1. Estoy derivando porque tengo que hallar du. Ahí aplico du sobre la variable y. Tengo que derivar. Aquí el menos 2 se copia, baja el menos 1, se copia la base y se resta 1. ¿No? Es la derivada. Hago operaciones, du es igual, menos por menos da más. Aquí va a ser dy va a multiplicar y el y cuadrado va al divisor. Bien. Generalmente debo reemplazar este y este. Por eso es sustitución. Entonces aquí voy a decir integral 5 elevado al exponente. Me fijo el exponente, mira, vale u. Ahora me fijo dy sobre y cuadrado. dy sobre y cuadrado es du. Y se ha vuelto igualito que la fórmula 7, mira, aquí, como es. Le aplico la fórmula, perdón. No faltaría un 2, porque dice menos 2 por menos 1, ¿verdad? ¿Dónde está la constante? Este 2. Ya, en el ejemplo nos convendría que sí, el 2, ¿no ven? Nos conviene que venga aquí. Sí, tienes razón, este 2. Entonces, ese 2 podría estar aquí, ¿no ven? Sí, el 2, la constante nos falta, tienes razón. Entonces, ese 2 sale afuera.
Y la integral ya sería 5 a la u logaritmo de 5 más la constante. Entonces aquí el 5 se queda u, reemplazo lo que vale, o sea, 2 sobre y. Y aquí nos queda 2 por el logaritmo de 5 más la constante. Ahora sí. Gracias, sí, el 2 faltaba, pues me olvidó. Gracias, gracias. Quiere decir que están siguiendo. Biencito. Bien, ese sería nuestro ejemplo 2, ¿no? Seguimos en método de sustitución. Aquí 3. Integral de 1 sobre y menos 10 elevado a la 7 por dy. Bueno, hace rato en algún otro ejemplo, aquí, en el ultimito, decíamos, pero está al cuadrado, entonces aplicamos un poco de álgebra y se resuelve. Ya, pero bueno, en este caso está a la 7, que es un poco más largo, y no está en el numerador, está en el divisor, ¿no? Quizá alguno dice, pero puedo usar el binomio de Newton y demás, pero bueno, quizás se complica, ¿ya? Entonces lo que hacemos es, como estamos en sustitución, entonces puedo decir, entonces, a ver, aquí, u que sea y menos 10, digamos la base. Voy a sacar derivada. La derivada de u con respecto a y es, de y su derivada es 1, y de menos 10 su derivada es 0, porque es constante. O sea que al final aquí solo me queda 1. En conclusión, du es igual en este ejemplo a dy. Si voy a hacer operaciones, entonces tengo que usar este y tengo que usar este. Entonces la diferencial de y voy a cambiar por du. Entonces aquí digo, integral, en lugar de dy puedo poner du, que también puede estar si quieres en el numerador así. Si reemplazo u, tendría que anotar u1 sobre u a la 7. U está en el denominador. Si esto corregimos un poco, entonces el u puede subir al numerador. Y el menos 7 le sumamos 1. Menos 6 sobre menos 6, más la constante. Si reemplazamos el valor de u, puede quedar 1/6. Entonces este a la 6 va a ser y menos 10 elevado a la 6 más la constante. Bueno, no sé si ha quedado no más claro. Hay algunos que quieren ingresar, a ver, en un ratito, o han ingresado, lo vamos a dejar de presentar para que puedan ver también todos. Ya, ahí está entonces nuestro ejemplo 3. Como hace rato indicábamos, quizás es conveniente sacarle una fotito, ¿no? A ver, ahí sí, sácale una foto para que esté todo bien. Bien. Seguimos entonces, tenemos un ejemplo 4. Hay que integrar 4 seno de 2 pi t menos 2 seno 4 pi t por dt. Bien. Como sabemos, aquí la variable es t, ¿no? Eso nos indica el diferencial, que indica cuál es la variable. Genial. Primero aparece 2 términos, entonces habría que usar la fórmula 4. Bueno, aplico la fórmula 4. Puedo sacar la constante 4, seno de 2 pi por t por dt. La constante 2 sale fuera, seno de 4 pi por t por dt. Bien, constantes todo. Ahora, tenemos nosotros en el formulario la 8 y la 9.
Para poder hacer un poco más práctico, si quieres, a esta partecita le voy a llamar integral 1. Y a esta partecita le voy a llamar integral 2. Y voy a resolver aquí la integral 1 y después voy a anotar las respuestas. ¿Ya? Entonces, como es seno, aquí yo voy a anotar para seno la 8. ¿Qué decía? Seno de U por du vale menos coseno de U más constante. Ahí está la 8. Y primero me concentraré en esto. ¿Ya? Entonces, me fijo aquí U y aquí me fijo el U. Entonces, todo esto va a ser el valor de 1, ¿ve? Entonces, quizá aquí es conveniente copiar. Seno 2 pi t por dt. Entonces, todo esto parecería que puede ser U, para que con esto se asemeje, ¿no? Entonces voy a hacer paso por paso para que no haya problemas. Entonces digo, aplico mi cambio de variable, o sea, digo, U va a ser 2 pi t. Calculo la derivada. Derivada de U con respecto a t va a ser 2 pi es constante y la derivada de t es 1. O sea que du es dt puede ir a multiplicar y quizá el 2 pi puedes llevar a dividir. De esa manera voy a reemplazar este para la sustitución y este. Entonces aquí voy a anotar integral del seno 2 pi t, hemos dicho que vale u, y dt hemos dicho que vale du sobre 2 pi. No sería lo que hemos marcado, estamos reemplazando. Constante sale 1 sobre 2 pi. Y el seno de u me fijo aquí en la fórmula 8, sale menos el coseno de u, obviamente más la constante. Al final, menos el coseno de u, pero u vale 2 pi por t sobre 2 pi, más la constante. Listo, parcialmente tengo una respuesta, parcialmente. Hago lo mismo, pero hago lo mismo para I2. Entonces ahí, integral del seno de 4 pi t por dt. Trabajo. Voy a suponer que ahora la auxiliar va a ser b. Y b va a ser 4 pi t. Saco la derivada. Derivada de b con respecto a t es igual a 4 pi y la derivada de t vale 1. Entonces, db dividido entre 4 pi, que es igual a dt por 1. Igual que antes, reemplazo este valor y reemplazo este valor. Entonces, al reemplazar, me va a quedar integral del seno 4 pi t, le hemos dicho se va a llamar b. dt se va a llamar db sobre 4 pi. Entonces, me fijo y anoto ahora la fórmula 9. Está por aquí. La fórmula 9 me decía integral del coseno de u por du vale seno de u más constante. Seno de u más constante. Listo, esto tengo que aplicar. Entonces, en el ejemplo, aquí digo 1 sobre 4 pi es constante. Seno, también es seno, entonces la 8 nomás necesitamos, pues la 8, ¿no? Mira. Entonces la integral del seno es menos coseno, eso nomás anotamos, menos coseno de b más constante, ¿no? La 8 necesitamos. Entonces aquí nos estamos fijando que para este ejemplo, bueno, no necesitamos esto. Ambos son seno, entonces ese nomás. Bien. Ya sacando las respuestas, aquí sería menos el coseno de b, 4 pi por t, sobre 4b doble, más otra constante. Bien, entonces la definitiva, tendríamos que trabajar con esto, ¿no? La definitiva sería 4, aquí está el 4, y hay que multiplicar por
esta respuesta, ¿no? O sea, tendría que ser menos 4, la constante es 2pi, coseno 2pi por t. Luego, menos 2, el menos 2 está aquí, ¿no? Menos 2 hay que multiplicar por este otro menos. Entonces, menos con menos ya da más. Entonces, puede ser más 2 sobre 4pi coseno de 4pi por t. Y una constante total que hacen C1 y C2. Listo. Esa sería nuestra respuesta. Nuestro ejemplo 4 por el método de sustitución. A ver, ¿qué opinan? ¿Hay dudas? Se han dormido. Quizás una foto. Un ejemplo. ¿Otro ejemplo más? Sí, por favor, licenciado. Ya, enseguida. Paciencia, buen humor. Habrá muchos más ejemplos. Entonces, seguimos aquí. Y nos vamos a ir al ejemplo 5. Un cachito para la foto. Un ejemplo. Para la foto. A ver, foto, entonces. Sí, la foto. Así para que se vea biencito. Ya, ahora sí. Gracias. Ya, genial. Entonces, continuamos. A ver, vamos a insertar algunos. Ya. Sí. Ejemplo 5. Entonces dice, en el ejemplo 5, integrar 5 a la raíz de x sobre raíz de x por dx. Ahí está. Bueno, ya hemos anotado varias veces la fórmula 7, entonces parecido hay que hacer, ¿no? Entonces digo u que sea raíz de x. Bueno, y ahí te pregunto, ¿no? ¿El raíz de x es el exponente o es el divisor? Entonces, en general, tiene que ser este, ¿no? Bien. Para derivar, entonces me conviene que esté x al 1/2. Calculo la derivada respecto a x. Baja el 1/2, se copia x, se resta 1. Y luego hacemos operaciones. Entonces, el 2 puede pasar a multiplicar. Aquí el dx va a multiplicar y este menos 1/2 puede ir debajo como más 1/2. O sea, 2 de u puede ser dx sobre raíz de x. Y voy a reemplazar este y este, la sustitución. Entonces indica integral de 5 a la u de x sobre x. Aquí te fijas que es 2 de u. Entonces el 2 puede salir incluso fuera. Así. ¿No? No te olvides que aquí había dx sobre raíz de x, que está igual que este, ¿no? Bien, entonces el 2 es constante. 5 a la u sobre el logaritmo de 5, más la constante. Y 2 por 5, el valor de u era raíz de x, sobre el logaritmo de 5. Este sería nuestro ejemplo 5. Ejemplo 6, integral de y cuadrado, 1 más y sexta de y. Sí, será Benje. Ya. Voy a volver a repasar el 5, a ver, espero que se entienda, ¿ya? La idea básica aquí en el 5 es la siguiente, ¿no? La raíz de x la tomamos de aquí arriba, o sea, el exponente, raíz cuadrada de x. Esa raíz cuadrada de x, si aquí te fijas, lo escribimos como x a la 1/2. Derivamos u respecto a x. Aquí tenemos du de x. La derivada del 1/2 baja, se copia x, 1/2 se resta 1. Sale 1/2 de x a la menos 1/2.
Organizamos el 2 lo llevamos a multiplicar, 2 por du. El dx lo llevamos de dividir a multiplicar. Como el exponente es negativo, menos 1/2 se va al divisor y se vuelve un medio positivo. Y en vez de x a la 1/2 ponemos raíz de x, como aquí ves. Sobre eso, en el ejercicio original tenemos que hacer el reemplazo, ¿no? En el ejercicio original, de ahí nos fijamos, ¿no? Aquí esta raíz de x sería el exponente. 5 a la u. Estamos reemplazando raíz de x, este de aquí. Luego, dx sobre x, aquí nos fijamos, dx sobre x había sido 2 du. Entonces el 2 sale afuera como constante y du está... Entonces el 2, que es constante, se copia. Y 5 a la u es 5 a la u sobre el logaritmo de ya la fórmula ya. O sea, una vez que tenemos esto, ya se aplica la fórmula 7. Y eso sería todo. Sí, licenciado. Sí, Lo que le decía hace rato. Una vez que llegamos a esto, con la sustitución, ya es la fórmula directa, la fórmula 7, ya es directo, se reemplaza. El 2 es constante, se copia afuera. El 5 a la u sobre el logaritmo de 5 es la integral. En vez de u, reemplazamos raíz cuadrada de x y con eso ya tenemos la respuesta. Eso sería este ejercicio. En el ejercicio 6, lo único que he hecho es este y sexta, lo he expresado por conveniencia como y al cubo y al cuadrado, ¿no? Conveniencia. Entonces, la idea básica de esto es, ¿qué es la idea básica de esto? Que nos podamos enmarcar en la fórmula 10, más o menos por ahí va, fórmula 10. Entonces, yo digo, como estoy en sustitución, entonces puedo decir, u va a ser y al cubo. Si de una vez aplico la diferencial, que es du, es 3y cuadrado por dy, así para que sea más directo. El 3 puede pasar a dividir, du tercios es igual a y cuadrado de y. Listo, hago el cambio. Entonces, ¿qué va a pasar en el cambio? Aquí me fijo el numerador, y cuadrado de y. Aquí el enunciado me dice que puede ser du sobre 3. Este se supone que multiplica, podríamos poner así, a 1 más y al cubo. Aquí te fijas, y al cubo es u. Entonces ese u está al cuadrado, u al cuadrado. O sea, 1/3 sale. Aquí para hacer la fórmula biencito es de u, 1 al cuadrado más u al cuadrado. Y ahí está con precisión la fórmula 10. O sea, me debería quedar 1/3, 1 sobre a, de la arcotangente de u sobre a. La fórmula. O sea, aquí debería ser al final 1/3 de la arcotangente de u más la constante. Listo, y con eso termino. Creo que ha vuelto bien el internet, no sé cómo la ven ustedes. Inge, una Creo que sí. pregunta. Adelante. Eh, ¿Por qué tomó más o menos u y al cubo? Eso un poquito me confundió. Claro, es que ¿sabes qué pasa? Primero hay un cociente. Si directo tomo y a la sexta, su derivada es 6 y a la quinta. Y con eso no voy a poder trabajar en el numerador. Entonces les decía, apréndanse de la fórmula 1 a la 10. Entonces, mira, justo es la 10. ¿Está bien? Y la 10 está en función al cuadrado. Por eso y sexta lo he puesto como y cubo al cuadrado. ¿Por qué? Porque de y cubo su derivada es 3y cuadrado. Por lo menos aparece el y cuadrado. O sea, si quieres lo estoy adaptando al ejercicio. Pero como y a la sexta no sirve. Entonces tiene que ser y al cubo. Bueno, ¿qué me dicen por ahí? ¿Está nomás, más o menos, bien, mal? No sé, hable.
Como que al rato se pierde la señal, licenciado, o se empieza a interceptar. Sí, pues, sí, es verdad eso. A ver, voy a plantear otro. El ejemplo 7 dice seno de 2y coseno cuadrado de 2y por dy. Ya, entonces aquí, como hay un cuadrado, ese vamos a considerar como si fuera u, o sea, coseno de 2y. ¿Ya? Entonces la idea básica va a ser, si este fuera, tendría que tener otra letra, para que sea más fácil, tendría que decir que b tendrá que ser 2y. ¿Para qué? Para que cuando saque db, aquí la derivada va a ser 2 por dy. O sea que db sobre 2 va a ser dy. Entonces este primero podría decir, entonces u podría ser el coseno de b. Si esto parcialmente saco derivada, du, derivada del coseno. Ahora sí, al revés, ¿no? ¿Cuál es la derivada del coseno? ¿Qué opina? Menos seno, ¿está bien? ¿O es más seno? A ver, usted qué sabe. Derivada del coseno. Más, ¿no ven? Así tendría que ser. Sí, sí. Más seno, ¿no ven? ¿Por qué? Porque la derivada del seno, coseno. Entonces, más o menos por ahí va. Para que sea equivalente, no te olvides que el derivar tiene que ser equivalente que al integrar, ¿no ves? Son procesos contrarios, hemos dicho. ¿Para qué hacemos todo eso? Porque como aquí aparece un 2, ya nos complica, ¿no? Y además es derivada, no te olvides, derivada. Entonces, para hacer la sustitución, estos valores tendrías que reemplazar. Entonces, ¿cuánto sería el diferencial de u ahora? Necesitamos, ¿no? El diferencial de u aquí hemos tomado, seno de b. Entonces aquí habría que anotar du va a ser, en lugar de seno de b, tendría que anotar seno de 2y, ¿no? Y db tendría que ser, aquí 2y tendría que ser entonces, ¿no? Este tendríamos que tomar. 2 por dy. Ahorita vamos a verificar si está bien, si está mal, todo lo demás. Este 2 tendría que pasar a dividir seno 2y de y. Entonces, eso más o menos tendríamos que tener. Ahora, para integrar, ¿cómo vamos a hacer? du? Aquí está du, quizás con azulito ahora, ¿ves? Du, aquí está. Y aquí está, bueno, u du, ¿no? Quizás el 2 allá nomás conviene. Entonces, el 2, si allá conviene, esto borramos. Y aquí solo anotamos el 2. Ya. A ver, en conclusión, ¿qué queremos? Es que está, lamentablemente, este 2 tiene que ir más abajo, porque en el ejercicio original no hay. ¿Ya? Así, ya. Si esto yo reemplazo, porque la idea es reemplazar, a ver, ¿qué habría? Seno de 2y de y. A ver, si me fijo es esta parte y esta parte. Para nosotros vale de u medios. Ese un medio puede salir fuera y aquí se queda el de u. El coseno de 2y, me fijo en la variable original, coseno de 2y, vale u. Entonces, si está al cuadrado, esto es u cuadrado. ¿Ya? Entonces hay que ver. No te olvides que cuando es sustitución, tienes que hallar u y tienes que hallar su derivada. Y después recién hay que integrar, reemplazando, ¿no? Esto hay que tener bien en claro porque trae problemas. Ya, hasta ahí más o menos estamos. Entonces, lo que tenemos que tener en claro es, a ver, aquí un auxiliar voy a hacer. Primero, a ver. Aquí en la fórmula, digamos, 8 y 9, esto vamos a anotarnos, nos va a ayudar. Seno de u por du, esa es la 8, vale, menos coseno de u más una constante. Si fuera la 9, la integral del coseno es seno más constante.
Ya. Ahora yo le decía, ¿y qué pasa si derivamos esto? Coseno de u más constante. ¿Qué pasa si derivamos? ¿Y qué pasa si derivamos el seno de u más constante? ¿Ya? Entonces, la derivada del seno es coseno, eso nos enseña. Coseno de u más 0, ya no se anota. Y aquí, la derivada del coseno, ¿cuánto sería? ¿Qué opina? Seno, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué tendría que ser algo así? Mira, esta de aquí tiene que ser directamente esta. Aquí lo mismo. Esta de aquí tiene que ser esta. ¿Está bien? O sea que si aquí quieres, la derivada del coseno tiene que ser menos seno. Porque hay dos signos, ¿no? Aquí hay otro. Entonces, detallitos un poco hay que tener bien clarito, porque aquí te decía, ¿no? ¿Cuánto vale la derivada del coseno? Te decía. A ver, ¿cuánto vale la derivada del coseno? ¿Qué opinas? Aquí estamos diciendo menos seno, ¿no ve? Entonces, mira, aquí. Aquí, por ejemplo, ya hay problemas. Aquí debería ser menos. Entonces, la derivada del coseno vale menos seno. Estamos aquí. ¿Ya? Este menos, entonces aquí hay un signo y aquí hay un signo. Este signo tienes que usar. Entonces, ¿dónde vamos a usar? Al reemplazar. Entonces, aquí tendría que pasar un menos. Ya, esos detalles son muy importantes. Y después ya para integrar, aquí tienes que decir, ¿no? Menos un medio. El u al cuadrado para integrar es u al cubo sobre 3 más coseno. Entonces aquí sale menos, en lugar de u, tendría que poner coseno. En este caso dice al cubo de 2y. Y 2 por 3 es 6. ¿Ya? Entonces, estos detalles, estito más al formulario hay que anotar. La derivada del coseno es menos seno. ¿Ya? Eso hay que anotar. Luego, aquí, la derivada del seno. Eso es coseno. Entonces, esas fórmulas más nos tienen que servir, porque no te olvides que son procesos inversos, pero se necesitan. ¿Ya? Ahí tenemos el ejemplo 7. No sé si hay alguna consulta, algo que quieran preguntar, integrar, ¿no? Entonces, ahí tenemos 1. Quiero que integren, esto es con las formulitas, nomás con las 10 formulitas, ¿no? 5t cuadrado, 2 raíz de t sobre t por dt. 1. 2. Integral coseno de y menos seno de y más 5 a la y por dy. 3. Integral pi 2 más x cuadrado por dx. 4. Integral 5 sobre x menos pi seno de x más u coseno de x más 7 e a la x más 3 d a la x. 5. Integral 2y a la cuarta, 4y al cubo, 5y sobre 7y cuadrado de y. 6. Integral de t cuadrado más 4t más 20. Ya, esos son con las fórmulas, ¿no? Con las fórmulas. Ahora aquí lo vamos a hacer por sustitución. Entonces ahí va a venir el... Perdón. Buenos días, le hice una pregunta sobre el 4. En el coseno de x, ¿qué número está? ¿O qué letra es? Si se ubica el ejercicio 4. Es u, coseno de x. Sí, u coseno de x. Escucha, disculpa. Gracias. Vamos No se preocupe. Vamos a corregir. U
Ya, voy a hacer caligrafía, promesa. Ya, seguimos. Entonces estamos en sustitución. Sustitución. Entonces, integral coseno de 2t sobre raíz de 3 menos 2 seno de 2t por dt. Ocho integral e 2t raíz cúbica 4 menos 5e 2t al cuadrado por dt. Ya quizás aquí, como decía el compañero, quizás esto no se va a entender. Lo vamos a mejorar. E elevado a la 2t. Ya, así para que esté bien separadito. Cuidado que no entiendas. 9 integral 3 5 menos 2e menos 3x por dx. 10 integral de x al cubo e 1x cuadrado. Espero que estén todo bien, pues felices, contentos. Es un reto aprender cálculo, ¿no? Un reto para todos. Sácale una foto, por favor. Y hay que subir estas 10. Ya enseguida les va a llegar la información al Classroom. Y bueno, yo les voy a dejar esto trabajando, estos 10 ejercicios. La recomendación, muchachos, es que visite la caseta 10, adquiera pues un ejemplar para que pueda trabajar. ¿Ya? Que tengan un muy buen día. Nos vamos a ver mañana. Enseguida les llega el formulario para que lo suba. ¿Ya? Que les vaya muy bien.